Dile listo. Sí, no. ¿Nunca llegó el cero? Diles ya. ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un Facebook Live más de Estrategia, Comunicación y Medios. Un Facebook Live muy esperado por todos los clientes de Estrategia, por todo el equipo que conforma la agencia y pues estoy segura que por todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. A nombre de Carlos Herrero, presidente de Estrategia, les damos la bienvenida y les ofrecemos una disculpa porque él no puede estar aquí. Estamos el día de hoy, Daniela Bravo, directora general de Estrategia, y Amílcar Olivares, vicepresidente de Estrategia, muy honrados de tener con nosotros a Patricia Ramos y todos le aprendemos todos los días. Pero bueno, Patti, como todos ustedes saben, es economista, es empresaria, es consejera del Women Economic Forum Iberoamérica y es directora general de Financiera Sustentable. Patti, es un honor tenerte con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Qué pena que no estén con nosotros, Carlos, pero le deseo todo lo mejor en su urgencia. Así es, seguramente ya tendremos otra oportunidad de que platiquen los dos y que todos van a estar esperando seguramente una segunda charla contigo. Como sabes, estas charlas nos gusta hacerlas de manera muy platicada, muy en confianza. Entonces, tenemos aquí una lista de preguntas que nos han estado haciendo llegar para hacértelas, pero la idea es generar una charla. Invitamos a todos para que pongan en el feed, vayan poniendo sus preguntas. Pero si te parece, Patti, empezamos por... Todo esto es muy enfocado a temas de responsabilidad social, empresarial, pero... Empecemos como de lo macro a lo micro y a nuestro entorno y a nuestro microcosmos en el que vivimos. Y la primera pregunta es desde tu punto de vista, y seguro te la han hecho muchas veces, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es la situación de México y la percepción de México en temas de responsabilidad social empresarial frente a los otros países de Latinoamérica? ¿Cómo nos encontramos hoy desde tu punto de vista? Mira, Preciosa, en realidad es un tema muy álgido cuando lo ves desde el punto de vista macro, como dices tú, y luego a micro. Para mí una empresa, por definición, casi como tautología, es social. Si te refieres, por ejemplo, a los albores de la historia de la economía, Adam Smith lo que decía era que el individuo, a través de su realización personal, era una persona que le hacía bien a la sociedad. Pero es lo paradójico, que es yo, por el hecho de que estoy buscando productos que le sirvan a la sociedad, soy un empresario social, soy un emprendedor social. ¿Por qué entonces el rollo de responsabilidad social? Básicamente el gran problema que tenemos es que mismo Adam Smith y ahora más que nunca el tema del famoso neoliberalismo advertía de aquellos empresarios que podían no resistirse a la tentación de varias cosas. Una, que se pasaban de vivos y aprovechaban que su poder de innovar y de crear mercados era superior a los demás y comenzaban a generar monopolios. Esa es una parte importante. De hecho, entonces, por eso es que le dicen al Estado tiene que entrar al quite en cualquier libre mercado para no tener este rollo de monopolios, para maximizar el beneficio social de la libre competencia. La otra, súper importante, que ahora la anuncia, de todos lados sale este rollo, es la parte correspondiente a que una vez formaste un monopolio, formaste un poder económico, tiendes a asociarte con el poder político, que también lo advirtió Adam Smith, que no era conveniente para maximizar los beneficios sociales para todo el mundo de la competencia económica, ¿no? El otro punto súper importante en términos de esto es lo compartido que debes de hacer tu valor. Hasta la fecha hay problemas de saber si efectivamente al trabajador se le paga la productividad que le corresponde. Y por eso es que ahora, si ves en el Tratado de Libre Comercio nuevo, en el TEMEC, nos pide Estados Unidos que tengamos sindicatos modernos que reclamen el salario real que les corresponde, porque entonces pueden utilizarse estas opresiones o abusos, entre comillas, a través de los outsourcings y todo este tipo de cosas,
el tema del problema de que no se le está pagando al trabajador su verdadera rentabilidad, y por lo tanto México es comparativamente más competitivo que Estados Unidos, pero por ese abuso. No es porque tengamos salarios competitivos más bajos. Esa es una teoría, ¿no? Entonces ya vamos 3, se iban 3 en México, el punto de vista totalmente de libre competencia. El más, el que todo el mundo confunde, y por eso quería ampliar todo lo demás, con el punto de empresas socialmente responsables. Porque una empresa socialmente responsable la definen en su sentido más angosto en comparación con todo lo demás que yo te he dicho que es mi concepto de responsabilidad social, aquella que cuida que todo lo que hace le hace bien a la sociedad y al planeta. Entonces hay indicadores que nos ponen, que para mí la verdad es que son muy poco objetivos, porque no es lo mismo pedirle responsabilidad social a una empresa que está en Alemania o en Suiza a pedirle responsabilidad social a una empresa que está en México. Porque el cuidado del planeta en México es muchísimo más costoso en términos de gobierno que el cuidado del planeta en Suiza. Porque el gobierno tiene que subsidiar a toda esa gente que no se puede dar el lujo de cuidar el planeta. Haz de cuenta, por ejemplo, el caso más burdo, el carro eléctrico. ¿Cómo puedes pedirle a un transportador público de México que ni siquiera, si el 50% de la población del planeta con carros eléctricos? El Estado tendría que subsidiar inmensamente. Entonces ahí hay un desvío, hay un sesgo muy fuerte en la parte de responsabilidad social, y por lo tanto mi respuesta ante ti sería que necesitamos redefinir el término responsabilidad social para México y para el resto del mundo. Pati, y en ese sentido, justamente acabas de dar en un punto fundamental, ¿no? Y lo haces a partir también de comparar esa parte de no puede ser la misma responsabilidad social en Suiza, de la misma responsabilidad empresarial en Suiza que lo que es en México. Y seguro tampoco puede ser la misma que la que es en la ciudad a la que es en las diferentes comunidades. No es la misma la que debe de ser en el norte del país con la que debe de ser en ese desarrollo entre la parte empresarial y la parte privada, justamente con el gobierno y con esa parte de políticas que hablas, para justamente ir estrechando y borrando esa brecha y esa desigualdad cuando la realidad es tan distinta en un mismo país. ¿Cómo poder hacer esa fusión entre las empresas, lo político y la sociedad? Mira, yo quisiera definir responsabilidad social en su sentido más amplio para una empresa como aquella que se consigue como parte de un gran negocio nacional. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, el problema norte-sur, el problema pobreza-riqueza, se deriva básicamente por la tendencia natural de aquel empresario exitoso que dice, pues sí, mira, con que me vaya bien a mí, me vale madres el mundo, perdón por la palabrita. Entonces, pero si yo agarrara y dijera, porque además estoy tratando de convencer a muchos empresarios en este concepto, si yo me pongo de corto plazo y veo que me fue muy bien en esto y asociarme con el gobierno me va mejor todavía, yo solito estoy ahorcando mi demanda, yo solito estoy ahorcando mi mercado, y a la larga mi empresa no va a ser sustentable porque se va a ir achicando, porque el mercado se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces no soy sustentable yo mismo. Si los empresarios supieran o lo tuvieran aquí grabado, que desarrollar el mercado completo les conviene,
ver al todo el país como una empresa que maximiza utilidades para todos, les iría mucho mejor, créeme, y sería un concepto de responsabilidad social universal. Y justo, Pati, pero ¿cómo? A ver, porque pienso que con todo eso que nos dices, que responde efectivamente a una noción de mercado, pienso que no se puede llevar a cabo si no hay un marco legal estable que lo pueda, o sea, porque no creo que lo pueda, va cambiando. ¿Cómo darle ese giro de la sustentabilidad para que sea una obligación y no solamente se quede en la conciencia individual de cada una de los empresarios o de los políticos en turno? Es que no es una obligación, es una acción estratégica tuya como empresario para maximizar tus utilidades de largo plazo. Otra vez, si yo sigo nada más en el segmento a donde yo voy al mercado para que después ellos compren mis propios productos, yo solito voy feneciendo, yo solito voy muriendo. Es un cambio de chip. Es un genio. Yo he dado continuidad al concepto de Ned Phelps, mi mentor del doctorado, súper pro mercado, súper individualista, súper capitalista, que lo que dice es que hay los momentos de florecimiento del mundo. Pues yo decía hoy en la mañana, si está probado ya incluso econométricamente que si vieras a todo México como una empresa completa y tú fueras un empresario que tiene el chip de innovar para mejorar la productividad de tu trabajo, de tu empresa misma, o sea, no estoy hablando para el resto, no estoy pidiendo que seas hermano de la caridad, estarías, no es por echármelas, pero innovando constantemente en función del valor. O sea, y te digo que no es por echármelas porque haz de cuenta, por ejemplo, yo estoy ahorita muy metida en el segmento de transporte público. Y lo primero que hice fue innovar y decir, si a los transportistas que tienen sus chatarras y no las pueden renovar, los ponemos a producir gas, a consumir gas natural, voy a poder hacer un negocio con ellos porque van a poder pagar mis créditos. Negocio con ellos, fíjate, no estoy haciéndoles el bien nada más porque sí, ¿no? Posteriormente sí comprobé mi hipótesis y pude hacer muy buen negocio con ellos. Pero llegó un momento en que me dicen, doctora, ya no hay más estaciones de servicio para que yo pueda seguir pidiéndole su producto. Entonces comencé a innovar y poner estaciones de servicio a gas natural. Después, doctora, me están robando mucho los carros. Entonces innové y puse el mejor sistema de rescate y de GPS de seguimiento de los carros. Y ahorita he llegado al grado de decir que para poder seguir con mi negocio, tengo que crear un vehículo de transporte público mexicano, porque los aranceles nos están matando. Si todo el mundo estuviéramos haciendo esto, no solo estás dando trabajo a los innovadores, sino también estás tú generando más productividad y estás ganando más dinero en términos súper burdos, ¿no? Eso es lo que yo creo que se requiere en México en este momento. Oye, Pati, estás hablando de innovación, de redefinición de términos como responsabilidad social, de redefinición de estrategias. Todos los días nos estamos reinventando todos, ¿no? Ante esta pandemia que se ha alargado más de lo que esperábamos. Entonces, creo que esta pregunta que nos están haciendo ahorita queda muy bien con todo este tema de innovación y de reinvención y redefiniciones de temas, ¿no? ¿Hacia dónde crees que se debe dirigir la
llamada responsabilidad social empresarial a partir de la situación que hoy vivimos, porque a lo largo de los últimos meses empresarios, empresas, directivos han salido con estrategias de responsabilidad social, han tratado de apoyar a sus empleados o a sus comunidades, etcétera, pero muchos se han quedado en el camino, muchos lo han hecho lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. ¿Hacia dónde crees que las empresas deberían de evolucionar? Yo creo que más que nunca esta crisis que tenemos fue un grito de la tierra. Quieres que yo pueda seguir albergándote como ser humano. Hay estudios hasta alarmistas que te dicen que al ritmo de crecimiento del consumo que llevábamos, que te digo que cada vez se volvía más elitista, si tú quieres, creo que en 17 años nos íbamos a acabar el planeta. Yo creo que justamente el término de responsabilidad social se puede totalmente volver a redefinir en términos de un negocio más verde. Los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos ellos están hablando de una recuperación verde. Dice, ya no más. O sea, ya no podemos seguir carbonizando al planeta con tal de crecer. Y la tentación ahorita es esa. Si te das cuenta, recurrieron a estimular la demanda para poder seguir creciendo. Y allí el estímulo de la demanda es, no me importa si consumes más gasolinas, no me importa si consumes, pero tienes que crecer, tienes que salir de allí, ¿no? Los trillones de dólares que gastó Estados Unidos fue impresionante. Y las mismas empresas están respondiendo de una manera muchísimo más socialmente responsable. ¿Qué crees que están haciendo con ese dinero? Lo están ahorrando. Lo están ahorrando para decir, a ver, espérame tantito. O sea, el mundo está ahorita en un stop de estrategia. Todas las mismas empresas están diciendo, yo creo que la solución de las fintechs y del .com y todo esto ya no lo es. Y yo estoy convencida, pero absolutamente convencida, de que una sociedad más verde, más responsablemente social, desde el punto de vista social, va a ser una sociedad muchísimo más floreciente, porque vamos a bajarnos al consumo menos escandalosamente suntuario, si tú quieres, o sea, porque ya hay cosas que ya no podemos vivir sin ellas, pero hay otras que, te digo, yo me subo a mi carro y digo, ¿y quién me inventó que estaba yo dispuesto a pagar quién sabe cuánto para que la llave se comunicara directamente con el motor, por ejemplo, ¿no? Lo inventaron pues para poderme vender más y para cobrarme más y para seguir generando valor como consumidor. Eso tiene que acabar, porque esa parte de esa carrera justamente fue la que nos puso en la crisis en la que nos pusimos. Porque si nosotros hubiéramos sido nada más de consumo necesario, hubiéramos seguido consumiendo lo mismo. Justamente los países más capitalistas con consumo más suntuario fueron los que se colapsaron y cayeron más sus productos internos brutos, porque la gente dejó de consumir lo que realmente no necesitaba. Y lo que realmente no necesitaba es suntuario. Entonces yo estoy convencida nuevamente de una sociedad a donde la gente produzca cosas más básicas, el mundo consuma menos, por así decirlo, que las empresas estén conscientes de que el mundo consuma menos y que la productividad de la mano de obra encuentre su salario justo con menos horas de trabajo. Y al tener menos horas de trabajo, vas a tener más tiempo para ti, para tu familia y mejor calidad de vida. Y la demanda de productos de ocio, música, lectura, esparcimiento con tu familia, te va a llevar a una... Todo esto aquí ahorita como parte de la estrategia que estamos armando para enfrentar el futuro. A ti creo que acabas de dar un punto, y que es justamente, sí, todas estas teorías que han salido recientemente de este capitalismo consciente o este capitalismo social, ¿no? Estas teorías de Joseph Stiglitz, por ejemplo, que justamente abogan no hacia la parte de combustibles y energías limpias, sino justamente a la parte de promover el menor consumo, ¿no? O sea, justamente tenemos que ir hacia un menor
por consumo, ¿no? O sea, es consumir no solamente menos comida, no en el sentido de dejar de comer, sino justamente de reorganizar mejor y de distribuir mejor la riqueza y la abundancia que tenemos. En ese sentido, ¿cuáles serían entonces esas medidas que se deberían de tomar para proteger más al planeta y proteger mucho más esta sustentabilidad? ¿Cuáles son esas medidas que debemos? Y además, ¿cómo comunicarlas para que la tengamos no solamente desde la parte empresarial, sino también desde la parte de políticas públicas? Mira, yo creo que el mundo venía siguiendo una política de coordinación mundial, usando aquellos que carbonizan más con aquellos que descarbonizan más. Creo que veníamos en el sentido correcto, tan es así que bajamos un punto y medio los indicadores de carbonización del planeta. Yo creo que tenemos que regresar con más ahínco a ese tipo de medidas como estabilizadores automáticos, que hacen en automático que las empresas que no tengan tan metido adentro el concepto de responsabilidad social desde el punto de vista de cuidado del planeta, tengan que pagar un costo por hacerlo y poquito a poco tengan que volverse más eficientes en el uso de carbonos. El problema, como te decía hace ratito, es al interior de los países como el nuestro, donde la desigualdad del ingreso es tan inmensa y no podemos cargarle a la gente que no tiene capacidad de pago de esa carbonización. Lo hacen por subsistencia. En un artículo que escribí también hablaba yo que estamos capturados, secuestrados por la pobreza. ¿Cómo puedes pedirle a una gente que no puede hacer más que talar los árboles para poder vender cositas de madera en las carreteras para subsistir? ¿Cómo lo puedes hacer? Y ahí es a donde tienes que pensar, desafortunadamente, en el enfoque que a mucha gente no le gusta porque creen que es socialistoide, en ser una empresa que piense en que la distribución del ingreso le va a una empresa que otra vez genere ingresos para el resto de la población, que nos reenfoquemos al mercado interno que tenemos inmenso y que puede ser fuente de utilidades muy importante, que cambiemos el chip de producir cosas que nos generan utilidades extraordinarias en pequeños segmentos, a producir cosas que nos generan utilidades chiquitas pero masivas en el gran segmento de la población. Pati, muchas gracias. Yo creo que como siempre es un placer escucharte. Yo me estoy quedando con algunos conceptos que creo que no nada más sirven a los grandes empresarios y a los directivos de empresas que nos están escuchando, como el tema de la redefinición, ¿no?, interna. También creo que es un tema de redefinirnos nosotros en temas personales, de cómo abonamos a temas de sustentabilidad y de responsabilidad social. Yo, a nombre de Extrategia, te quiero agradecer esta charla. No sé, un mensaje tú último que nos quieras dejar. Por ahí llegaban unos mensajes que nos están pasando, que hay gente de Argentina también escuchándonos que viven exactamente las mismas condiciones que tú estás. Ileana Neo, lo mismo pasa en Argentina con todos los temas que tú estabas comentando de la visión empresarial. Pero bueno, tú un último mensaje que nos quieras dejar para todos los que nos están escuchando, de justamente creo que ese punto de redefinición y de cómo reinventarnos todos en el día a día. Mira, Preciosa, la verdad es que teología, pero yo estoy convencida de que si nosotros no nos levantamos todos los días con la amenaza de que no estamos generando un mercado interno, no estamos generando desarrollo interno, nos estamos haciendo un harakiri como empresarios. Tenemos que pensar, yo pienso todas las mañanas en un alacrán que solito con la cola se puede matar, y así me imagino a un empresario que sucumbe ante la posibilidad de hacer ganancias nada más para él mismo y no distribuir el valor entre la gente que colabora.
es que mi internet no me estaba ayudando, pero sí, Pati, muchísimas gracias. Creo que Amílcar te interrumpí para ir cerrando. Nada más, Pati, una última parte, porque lo decías, esta parte de ir de no regresar a la carbonización, sobre todo porque lo vemos con nuestro vecino del norte más cercano, ¿no? Que justo toda la política de Trump estuvo muy basada en regresar a combustibles fósiles, ¿no? Lo vemos en Brasil también, lo vemos un poco también en México, este regreso a combustibles fósiles y a energías que no son renovables. ¿Cómo entender ese concepto hacia ir a esa energía verde y a esa política verde de la que nos habla ya tal vez como cierre porque creo que encierra este modelo de sustentabilidad nuevo y de mejor distribución de la riqueza del que has venido hablando? Yo creo que hay un malentendido en la parte de que en México estamos regresando a combustibles fósiles. Yo creo que el gobierno ha sido muy claro en que lo que está en contra de, y no te voy a decir que estoy de acuerdo, todavía para mí es no encuentro sustentos teóricos ni de experiencias en el mundo del gran experimento mexicano que significa ahorita no privatizar las energías y cuidar que la energía siga siendo rectora por el Estado. Lo que realmente está sucediendo en México son dos cosas. Una, el regresar a que el Estado con sacrificio a la sociedad. O sea, el discurso del gobierno es: yo tengo que garantizar precios, que no haya gasolinazos, que no haya subidas de las tarifas eléctricas, y para eso yo necesito usar los recursos con que el Estado tiene, a que la energía eólica, como era así lo mejor, tiene que ir primero y ser subsidiada. Y eso condujo a costos muy altos para la población. Por eso te digo que estamos secuestrados por la pobreza. Entonces, el gran reto que no implique tener que taxar a la población a la que no puede meterle impuestos. Tal vez hacer un acuerdo, como estamos ahorita logrando. Afortunadamente veo que cada vez el gobierno y los empresarios están hablando más, en lograr por temas que los empresarios les duele, un gran compromiso donde los empresarios que tienen ganancias pueden en cierta manera subsidiar este paso a una tecnología verde que es más costosa al principio. No hay tecnología verde, eólica, solar incluso, que no necesite subsidios todavía del Estado a nivel masivo. Ese es el gran reto para México. Qué bien. Qué bien, qué claridad, Pati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla. Dani, si quieres. Muchas gracias, Pati, nuevamente, a nombre de Carlos, poder estar contigo en una charla similar en persona. Pronto. Así que es como si hubiera estado aquí. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Amílcar. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. A todos y a todas. Adiós. Chao.